Bien, vamos ahora con el tema de límites de funciones indeterminadas. Entonces, tenemos ahí el tema, límites de funciones indeterminadas. Para poder hacer el cálculo de este tipo de funciones, de este tipo de límites, entonces dice aquí que tenemos que recordar algunos casos de factorización. De la teoría dice, al calcular el límite de funciones indeterminadas, los casos de factorización que más se utilizan o que más se usan son factor común, diferencia de cuadrados, trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c, trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c, suma de cubos, resta de cubos y división sintética. Entonces nosotros ahorita vamos a recordar lo que es factor común y diferencia de cuadrados, antes de entrar al tema en sí. Entonces, veamos, ¿qué es la factorización por factor común? Entonces, aquí tenemos la parte teórica. Dice, al factorizar por este método, se obtienen dos factores. El primero, llamado factor común. Si lo posee, se obtiene con el mayor número que divide exactamente a los coeficientes y las variables comunes con el menor exponente. El segundo, o sea, el segundo factor, se calcula dividiendo cada término entre el factor común, o sea, cada término de la expresión polinómica entre el factor común. Entonces, este proceso es para factorizar por este método, que así se llama factor común. Veamos entonces, hagamos el primer ejemplo. Tenemos 49x a la 5 menos 21x a la 4 más 56x a la 3. Entonces, tratemos de factorizarlo por factor común. Entonces, dice que el primer factor, dice que se obtiene, ¿verdad?, con el mayor número que divide exactamente a los coeficientes. Entonces, el mayor número que divide a 49, a 21 y a 56. ¿Verdad? Mayor número que divida a 49, 21 y 56. En este caso, el mayor número que los divide es 7. 7 divide a 49, a 21 y a 56. Y además, ¿verdad?, de encontrar ese número que divide exactamente a los coeficientes, entonces también se escriben las variables comunes. Entonces, en este caso, la variable común, o sea, la variable que se repite es x, y se escribe con el menor exponente. Entonces, el menor exponente que tiene la x es 3. Entonces, el factor común sería 7, que es el mayor número que divide a los coeficientes, y la variable que se repite en todos los términos con el menor exponente. Entonces, x a la 3. Factor común, entonces, 7x a la 3. Ahora calculemos el otro factor. Dice que cada uno de estos se va dividiendo entre el factor común. 49 entre 7 es 7. X a la 5 entre x a la 3 es x a la 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos, los exponentes de las variables comunes se restan. Entonces, 5 menos 3, 2, x a la 2. Sigamos, menos 21 entre 7 a 3. X a la 4 entre x a la 3, al restar los exponentes, 4 menos 3, 1. Más 56 entre 7, 8. X a la 3 entre x a la 3, si resto los exponentes me queda x a la 0. Pero x a la 0 no se coloca. ¿Por qué? Porque x a la 0 o cualquier variable elevada a la 0 es 1. Entonces, x a la 0, si lo colocáramos, habría que después sustituirlo por 1. Entonces, 8 por 1 y 8 por 1, 8. Entonces, por eso es que no se coloca. Entonces, ahí tenemos la factorización por factor común. O sea, si ustedes vuelven a multiplicar este 7x a la 3 por 7x a la 2 por 3x por 8, vuelve a quedar esta expresión que tengo acá. Bien, hagamos otro ejemplo de factor común. Menos 13a a la 2 más 8a a la 3 menos 20a a la 4. Bien, entonces veamos. Mayor número que divide a 13, a 8 y a 20. Aquí tenemos un pequeño problema. El 8 y el 20 son divisibles entre 2 y entre 4, los dos. Pero el 13 no es divisible ni entre 2 ni entre 4. Entonces, de hecho, el 13 solo es divisible entre él mismo, que es 13, y entre la unidad. Pero el 8 no es divisible entre 13, ni el 20 es divisible entre 13. Entonces, el único número que los divide exactamente a los 3 es 1, porque 1 divide a todos los números.
Entonces, y la variable común con el menor exponente sería a a la 2. Entonces, en este caso, el factor común sería 1 a la 2. 1 a la 2. Bien, el otro factor, calculémoslo. Entonces, vamos dividiendo cada término entre el factor común. Menos 13 entre 1, 13. A la 2 entre a la 2, a la 0. Pero a la 0 no se coloca. Más 8 entre 1, 8. A la 3 entre a la 2, al restar los exponentes, porque estoy dividiendo, 3 menos 2, 1. Entonces, a la 1. Menos 20 entre 1, 20. Menos 20 entre 1, 20. A la 4 entre a la 2, al restar los exponentes, 4 menos 2, 2. Entonces, 20 a la 2. Entonces, de ahí tenemos la simplificación por factor común. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber, solo con ver el ejercicio, si se puede factorizar por factor común? Bien, lo único que tienen que fijarse ustedes es que las variables se repitan en todos los términos. Si hay una o varias variables repitiéndose en todos los términos, entonces hay un factor común. Entonces puede factorizarse por factor común. Bien, entonces ahí tenemos el primer caso de factorización. Vamos con el siguiente, que es la diferencia de cuadrados. De hecho, este caso es de los más sencillos de factorizar, ¿verdad? No tiene mayor proceso. Entonces, dice, la expresión algebraica que representa una diferencia de cuadrados es x al cuadrado menos y al cuadrado. De ahí su nombre, diferencia menos de dos cantidades que están elevadas al cuadrado. Entonces, ¿cómo se factoriza? Entonces, número 1 dice, se extrae la raíz cuadrada de ambos términos. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de y al cuadrado. Entonces, ahora veamos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Porque la raíz con el exponente, como el grado aquí es 2 y aquí el exponente es 2 son iguales, se eliminan. Entonces, solamente me queda x. Y lo mismo, raíz cuadrada de y al cuadrado es y. El grado con el exponente son iguales, se eliminan, solo me queda y. Entonces ya extraje la raíz cuadrada de ambos términos. Ahora bien, veamos cuál es el paso siguiente. Paso 2 dice, los factores serán la suma de las raíces y la resta de las raíces. Entonces, el primer factor va a ser la suma de estas dos raíces, o sea, x más y. Y el otro factor va a ser la resta de las dos raíces, x menos y. Y ahí está. Eso es todo lo que hay que hacer. Hagamos dos ejemplos, ¿verdad? Con números y letras para que vean el proceso. Entonces tengo m cuadrado menos 4. Entonces, apliquemos los dos pasos que hice con este de acá. Entonces, primero extraigamos la raíz cuadrada de ambos términos, de m al cuadrado y de 4. Entonces, comencemos con m cuadrado, raíz cuadrada de m al cuadrado. Entonces, el grado y el exponente son iguales, se eliminan, entonces solamente me queda m. Entonces, acá, raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, ya tengo el primer paso. Ya extraje la raíz cuadrada de m al cuadrado, que es m, y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Ahora formemos los factores. Entonces, primer factor es la suma de las dos raíces, o sea, m más 2. Entonces, esto va a ser igual a, esto va a ser igual a m más 2, la suma de las dos raíces, y luego la resta de las raíces, o sea, m menos 2. Y ya está simplificado por factor común. Por diferencia de cuadrados, perdón. Vamos con otro ejemplo. 25x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Bien. Paso número 1, se extrae la raíz cuadrada de ambos términos. Comencemos con este. Entonces, raíz cuadrada de 25x al cuadrado. Raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, 5x. Ahora vamos con este. Lo mismo. Extraemos raíz cuadrada de 9y al cuadrado. Raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de y al cuadrado es y.
Recuerden que cuando el grado de la raíz es igual al exponente que tengo dentro de la raíz, se eliminan, entonces por eso solo me queda y. Entonces 3y. Bien, entonces ya tengo primer paso, ya extraje la raíz cuadrada de ambas expresiones. Entonces esto va a ser igual a primer factor, la suma de las raíces. Entonces la suma de estas dos raíces, 5x más 3y. Entonces 5x más 3y. Primer factor, la suma de las dos raíces. Segundo factor, la resta de las dos raíces, 5x menos 3y. Y de esa manera factorizamos por factor común, ¿verdad? Y por diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo sé yo cuando algo se puede factorizar por diferencia de cuadrados? ¿Verdad? Con solo verlo. Bueno, número uno, siempre van a haber solamente dos términos. Y entre los dos términos va a haber un signo menos. Los números, los coeficientes, deben de tener raíz cuadrada exacta. ¿Verdad? Miren aquí, 4, 2, 25, 5, 9, 3. Entonces, los números, los coeficientes que hayan, deben tener raíz cuadrada exacta. Y las variables, ¿verdad? Los exponentes tienen que ser 2 o números pares. También puede ser x a la 4, x a la 6, no importa. ¿Verdad? Entonces, variables, exponente 2 o exponente par. Los coeficientes, raíz cuadrada exacta. Y siempre van a haber solo dos separados, dos términos separados por el signo menos. Entonces, de esa manera, pues, hicimos el repaso de factor común y diferencia de cuadrados. Bien, en el siguiente video vamos a hacer el recordatorio de los trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c y ax al cuadrado más bx más c.